será bastante útil, porque a partir de eso es que nosotros vamos, digamos, este es como un chivito, ¿no? Aquí con este chivito nosotros vamos a poder decir, ah, bueno, ya hice este paso, este otro paso y este otro paso. Ya está, ya tengo mi diagnóstico. Pero al final también de la clase les voy a dar, vamos a juntar toda esta información, como se dice en el buen chapín, vamos a amarrar el pache. Eh, Hice una gráfica que para ustedes, que yo creo que va a ser muy útil, y si ustedes la pueden imprimir o la pueden pasar a mano o la quieren volver a hacer, sería bueno. Bien, para leer los gases arteriales debemos tener siempre una metodología, al igual que cualquier otro método diagnóstico en la medicina. Por ejemplo, la electrocardiografía, nosotros siempre debemos tener una metodología para leer, porque a cada persona que trate de agarrar una hoja de electrocardiograma y empezar a decir cómo está cada segmento. Yo creo que no vamos a avanzar mucho, pero si nosotros tenemos una metodología de ir primero a onda P, onda el QRS, ver los segmentos, cómo está, yo creo que vamos a poder dar un mejor diagnóstico. Lo mismo sucede con los gases arteriales. Con los gases arteriales, en primer lugar, nosotros debemos determinar la causa sanguínea. La causa sanguínea únicamente son dos: o es acidemia o es alcalemia. Nosotros no podemos decir acidemia y confundirlo con acidosis, porque acidosis es una entidad patológica ya establecida. Acidemia es únicamente referirnos que la sangre está ácida, igual que la alcalemia. La alcalemia únicamente estamos diciendo que la sangre está alcalina o básica, ¿verdad? Y no es lo mismo decir alcalemia que alcalosis. Bien, para hablar del trastorno primario existe un mnemotécnico que se llama MIRO, que ese es bien fácil, ahorita lo vamos a hablar, solo si están apuntando, apunten esto: metabólico igual, respiratorio opuesto. Y esto es importante. De este lado, en el punto 3, identificar el origen, dice la etiología del trastorno primario. Recordemos que en la acidosis metabólica únicamente tiene validez medir el ANU-GAP. Yo creo que tal vez lo han escuchado, pero esto solo es para acidosis metabólica. No aplica para alcalosis respiratoria, ni acidosis respiratoria, ni alcalosis metabólica. Es únicamente para acidosis metabólica. Para la acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, nosotros debemos apoyarnos con el gradiente alveolo arterial para determinar si la causa es pulmonar o extrapulmonar. Y para apoyarnos en el diagnóstico en la alcalosis metabólica, debemos medir el cloro en orina para determinar si es renal o es extrarrenal. Básicamente, esto es tal vez lo que nos va a quitar un poquito más de tiempo en estar calculando en las salas de medicina interna. Bien. Eh, 4, nosotros debemos identificar de trastornos mixtos. Los trastornos mixtos a veces son un poquito confusos, pero yo aquí les puse una tabla, les hice una tabla donde creo que vamos a entender bastante bien. Y 5, nosotros debemos valorar la funcionalidad de otros órganos, por ejemplo, con la PAFI, que ustedes ya saben el grado de estrés respiratorio, o la perfusión por medio del lactato. Bien, ahora entramos de lleno a la gasometría arterial, lo que nos interesa. Nosotros vamos a tener siempre nuestros parámetros fisiológicos. Dentro de los parámetros fisiológicos tenemos un pH que va de 7.35 hasta 7.45. Esta es la acidez, o mejor dicho, este es el potencial de hidrógenos que tenemos nosotros en nuestra sangre. Para aprendernos la PACO2 existe un mnemotécnico, ¿verdad? Que es bien sencillo, únicamente quitarle este 7 al pH, quitarle este otro 7. Entonces el valor normal va de 35 a 45. Y veamos el bicarbonato 24 más 2 o menos 2. También existe otro mnemotécnico, pero es más como de fonación. Es más audible porque bicarbonato suena como decir 24, entonces algunas personas asocian bicarbonato 24, entonces así se acuerdan. Yo sé que tal vez estos mnemotécnicos no les van a ser útiles a todos, pero para que les es útil, pues ya saben, se pueden apoyar de esto. Bien, yo creo que diferenciemos entre la PaO2 y la saturación. La PaO2 no es lo mismo que la saturación. La PaO2 es aquella presión que se ejerce sobre el alveolo, en tanto que la saturación de oxígeno
es la cantidad de oxígeno que va saturada, que va impregnada en la hemoglobina del eritrocito. De hecho, nuestros oxímetros lo que miden son la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina oxigenada. Y ustedes ya saben que el valor normal es de 95 hasta 99. El anion gap es también importante medirlo en acidosis metabólica únicamente, ¿verdad? Y su valor normal va de 8 hasta 12. Bien, entonces hablemos de lo primero de la metodología. Primero, identificar la alteración sanguínea. Yo creo que aquí no hay mucho que decir, porque aquí, si está bajo de 7.35, nosotros decimos, esto es acidemia. Y si está arriba de 7.45, esto es alcalemia. Es muy fácil. Ahora bien, nosotros tenemos unos valores que son compatibles con la vida, y es arriba de 6.8 y por debajo de 8. Cuando se pasan de estos rangos, esto ya no es compatible con la vida, entonces al paciente tiene muy mal pronóstico. Esto es básicamente lo que hablamos en las alteraciones sanguíneas. Lo siguiente es identificar el trastorno primario. Acá, como les decía, existe un mnemotécnico que se llama Miro. A mí me gusta mucho porque me sirvió bastante para en medicina interna. Es bastante útil, la verdad. Miro significa metabólico igual y respiratorio significa opuesto. Veamos acá. Igual, si uno va para abajo, todos van para abajo, ¿verdad? Y si uno va para arriba, todos van para arriba. Ahora, opuesto, si el pH va para abajo, la PACO2 y el bicarbonato van para el lado opuesto, para arriba. Y si este va para arriba, opuesto quiere decir que van para abajo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, porque esto es muy importante. En las causas metabólicas, la molécula protagonista va a ser el bicarbonato y la molécula compensadora va a ser la PACO2. Igual acá, en el pH, en la respiratoria, esto es metabólico, ¿no? Metabólico, recuerden, y si se les olvida, recuerden que el riñón es el que controla el bicarbonato y el riñón es metabólico. Entonces, metabólico, bicarbonato, metabólico, renal y así vamos analizando. Respiratorio, ustedes saben, respiratorio se relaciona con pulmón. Entonces, ¿quién de estas moléculas precede al pulmón? ¿El bicarbonato o el dióxido de carbono? Claro está, el dióxido de carbono. Entonces, sabemos que cuando es respiratorio, esto es opuesto. Entonces, el pH baja. El importante es la PACO2 y el otro es compensador, igual acá. Si este baja, el bicarbonato va a bajar, pero el compensador también va a bajar, pero el compensador es la PACO2. Entonces, esto es lo único que debemos tener en cuenta. Ahora bien, hablamos de compensador. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque esto es muy importante. Para los trastornos pulmonares, la molécula protagonista, recuerden, pulmonar, dióxido de carbono, es el dióxido de carbono. Entonces, el que estará compensando siempre, todo el tiempo, va a ser el bicarbonato. Existen estas reglas de compensación, pero la verdad es que a mí no se me quedaba mucho y siempre me confundía y tenía que ir a buscar mis tablas, mis chivitos, y hasta que se me ocurrió esto. Recuerden, las causas respiratorias, nosotros la podemos dividir entre agudo y crónico, y el punto de corte para decir que es agudo o crónico son 3 días. Entonces, a mí se me quedó con esto, como decir, es las 11 minutos, 15 minutos, 12 minutos, 15 minutos, así se me quedó. Analicémoslo. 10 y 1, dice, en acidosis respiratoria, recuerden ustedes de Miro, cuando hay acidosis, el pH disminuye y los otros van para arriba. Entonces, en las causas respiratorias con acidosis, decimos que por cada 10 que aumenta la PACO2, va a aumentar 1 el bicarbonato. Veamos aquí el mnemotécnico. A las 10 y 1 quiere decir que si aumenta 10, aumenta 1, ¿verdad? Si aumenta 10 la PACO2, aumenta 1 el compensador, es decir, el bicarbonato. Veamos este otro. Si en el estado crónico se aumenta 10, la PACO2 va a aumentar 5 el bicarbonato. Ahora veamos en lo opuesto. Estos disminuyen. Recuerden, alcalosis, opuesto, ¿verdad? Alcalosis respiratoria, opuesto. Entonces, el pH está para arriba y estos tienen que estar para abajo. Entonces, el compensador tiene que estar para abajo. De 10
por cada 10 que disminuye la PACO2, va a disminuir 2 el bicarbonato. Y por cada 10 que disminuye la PACO2, va a disminuir 5 el bicarbonato. Esto es más cuestión de aprendérselo, ¿verdad? Pero es mejor aprenderse esto y no tanto las cosas de memoria, porque a veces se nos van. A mí se me va. Bien, eso es con respecto a la compensación de las causas respiratorias. Ahora hablemos sobre la compensación de las causas metabólicas. Al final de la clase vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan entender esto mejor y yo les voy explicando para que ustedes aprendan a diagnosticar con esto. Bien, los trastornos metabólicos, recuerden, metabólico, la molécula protagonista va a ser el bicarbonato y el compensador, obviamente, va a ser el dióxido de carbono. Existen dos metodologías para leer. Una, que es por medio el método fácil, y el otro es la metodología de fórmulas. Aquí tenemos la metodología de Winter y de Bushinsky, que son estas dos fórmulas. Pero hay otra metodología que también se ha estado pronunciando, que es bastante fácil y es muy útil por si ustedes la quieren usar. La metodología útil únicamente agarra el valor del pH y le suma 2 y le quita 2. Veamos acá. Tenemos un pH en 7.21, entonces tomamos ese 21, le quitamos el 7, ¿va? Solo tomamos el decimal del 21 y le quitamos 2, es decir, 19, y le sumamos 2, es decir, 23. Entonces, si en nuestro compensador, es decir, la PACO2, está entre 19 y 23, está compensado. De lo contrario, no lo está. Veamos el método de Winter, que el método de Winter es el método más estudiado, es el método que ustedes deberían apuntar. Yo he encontrado esto en muchas guías, muchos documentos, donde prefieren usar Winter para acidosis metabólica y prefieren usar Bushinsky para alcalosis. Sin embargo, el verdadero estudio de Winter dice que se puede usar para todas. Entonces, básicamente este estudio de Bushinsky es una modificación de la de Winter, pero realmente si ustedes quieren saber dos métodos fáciles, este y la de Winter. La de Winter es únicamente multiplicar el bicarbonato por 1.5 y a eso sumarle 8. A ese resultado sacarle un rango y ese, si está en el rango, decimos nuestra PACO2 está compensada. Bien, si ustedes no... Compensación, descompensación, creo que ahorita vamos a un ejemplo. Es un paciente masculino de 65 años. Bien, perdón, no sé qué sucedió. Entonces, estamos en el ejemplo para entender compensación y ahorita vamos a ver. Un paciente masculino de 65 años de edad, diabético desde hace 15 años, con mal apego al tratamiento, consulta de emergencia por hiperventilación, alteración del estado de conciencia. Se piensa en CAD, cetoacidosis diabética, ¿verdad? Y se le realizan gases arteriales que muestran un pH 7.20, PACO2 en 22, HCO3 en 18 mil equivalentes, un sodio en 134. Vean aquí en negrito yo les puse el sodio corregido para que también vaya yo aportando en otras cosas que ustedes deben aprender. El sodio corregido, siempre que tengamos pacientes diabéticos, es como es una molécula osmótica, jala toda la cantidad de agua, pero cuando sucede esto, disminuye el nivel de sodio y eso puede ocasionar un sodio dilucional. Bien, cierro paréntesis. Estábamos hablando ahorita es la compensación. Ya hablamos sobre, para hacer un resumen así chiquito, ya hablamos sobre que lo primero que tenemos que hacer en la sangre es identificar si hay ácido primario, nosotros lo vamos a identificar con lo de Miro, ¿se acuerdan, verdad? Metabólico igual, respiratorio opuesto. Y lo tercero que hablamos fue un inciso de eso fue la compensación que existe.
y esa compensación es donde estamos. El ejemplo que vamos a dar dice, es un paciente masculino de 65 años de edad, diabético de hace 15 años, con mal apego al tratamiento, consulta a emergencia por hiperventilación, alteración del estado de conciencia. Se piensa en cetoacidosis diabética. Se le realizan gases arteriales y muestran el pH en 7.20, una PACO2 en 22 y un bicarbonato en 18. Habla de acidemia. Veamos el pH, está por debajo de 7.35. Está ácido, ¿no? Entonces, acidemia. Ahí estamos. ¿Qué trastorno primario tiene? Veamos, pH para abajo, la PACO2, el valor normal es de 35-45, entonces está para abajo, ¿no? Y el bicarbonato está por debajo de 24, el límite inferior es 22, entonces también está para abajo, entonces los tres están para abajo, ustedes saben, es metabólico, entonces es una acidosis metabólica. Ahora bien, ¿quién es la molécula protagonista y quién es la compensadora? Recuerden que como es metabólico, el protagonista es el del riñón, entonces el del riñón es el bicarbonato. Y la compensadora va a ser entonces, por lo tanto, la presión parcial de dióxido de carbono. Ahora bien, nuestra pregunta debe ser, ¿está compensada o no lo está? Veamos, agarremos la fórmula fácil para ver la compensación metabólica. Recuerden que para las respiratorias utilizamos el mnemotécnico del reloj. Ahora con las metabólicas utilizamos el mnemotécnico de los decimales. Este decimal 7.20, agarramos 20 más 2 menos 2, entonces 18 y 22, ¿no? Le sacamos ese rango. Entonces, si están 18 y 22, decimos que esto está adecuadamente compensado. Esto es normal. Ahora bien, si está más bajo de lo que debería estar, el cuerpo no compensa más de lo que debería, entonces hay mucha compensación, esto no es normal, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como un trastorno mixto, pero ahorita no nos metamos en esto, yo solo quiero que ustedes diferencien qué está compensado y qué es no estar compensado. Entonces, en este caso, hay mucha compensación y no está compensado, ¿verdad? Eso no es normal. Veamos este 30 todavía no ha llegado ni siquiera, ya está abajo porque no, porque ya bajó de 35, sin embargo, no está ni siquiera en el rango, entonces nosotros decimos esto tampoco está compensado y esto no es normal. Bueno, entonces ya hablamos sobre acidemia, alcalemia, trastornos primarios, si está compensado o no lo está, y ahorita vamos a identificar, es decir, vamos a diagnosticar con esto si existen alteraciones en los gases arteriales. Por ejemplo, la acidosis metabólica, que es lo primero que vamos a hablar, la acidosis metabólica se clasifica de dos formas, con anión GAP elevado y con anión GAP normal. La acidosis metabólica, como les había dicho al principio, únicamente el anión GAP únicamente va a tener función en la acidosis metabólica, no va a servir para ningún otro trastorno primario. Así que si ustedes quieren calcular el anión GAP, solo para acidosis metabólica, y no se dejen engañar porque hay muchas personas que empiezan a enseñar que la acidosis metabólica, perdón, que el anión GAP se utiliza para los 4 trastornos y eso no es cierto. Yo les voy a explicar por qué no es cierto. Bien, cuando decimos que es metabólico, ya todo está disminuido, ¿no? Ahora, ¿qué pudo haber consumido el bicarbonato? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Será que el bicarbonato disminuyó por muchos ácidos? Recordemos que en una cetoacidosis, un ejemplo, aumentan los cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos principalmente el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son ácidos, excepto la acetona, ¿verdad? Aunque la acetona también es parte de los cuerpos cetónicos, pero ese no es ácido. Pero cuando estos aumentan también los niveles de ácidos en el cuerpo y por tanto disminuye el bicarbonato. Ahorita lo vamos a ver un poquito más despacio. Y otra pregunta que nos podemos hacer, ¿será que el bicarbonato se perdió en el riñón o por qué hay pérdida del bicarbonato? Es nuestra pregunta general. Bien, nosotros vamos a conocer esta gráfica que es la gráfica del anión GAP. Nosotros, no sé si se recuerden, en química, primer año, vimos que la electroneutralidad de Pauling, nos dice que siempre van a haber sustancias positivas, pero también siempre van a haber la misma cantidad de sustancias negativas acá. La sustancia mayor en el cuerpo, y esto es machuque, esto siempre lo preguntan, ¿cuál es el electrolito más abundante del cuerpo? Es el sodio, el electrolito positivo, perdón, el catión. Ahora, el anión
los aniones más abundantes. Por un lado tenemos el cloro, por otro lado tenemos el bicarbonato, y hay un pedacito que ustedes ven acá, que este pedacito nosotros no sabemos de qué sustancias está hecho. Entonces a este pedacito nosotros le llamamos anion gap. Veámoslo acá. Entonces tenemos la misma cantidad de sustancias positivas y aquí la misma cantidad en proporción, obviamente, de aniones de sustancias negativas. Y aquí ese pedacito tenemos al anion gap. Entonces ya van a entender por qué la fórmula del anion gap es todos los positivos, es decir, todos los cationes, menos la sumatoria de todos los negativos. Y esto nos va a dar el anion gap. Positivos, ¿qué sustancia tenemos? ¿Qué electrolitos positivos tenemos? Al sodio principalmente, menos el cloro, más la unión del bicarbonato, ¿verdad? Estas sustancias que están aquí son las negativas, ¿vean? Cloro y bicarbonato. Entonces, así es como funciona la fórmula del anion gap. Siempre que hay hipoalbuminemia, recordemos que la albúmina es una sustancia completamente negativa. Entonces, aquí están todos los positivos y aquí están todos los negativos. Cuando nosotros tenemos un paciente con cirrosis o tenemos un paciente con síndrome nefrótico que pierden proteínas, ellos también pierden albúmina. Entonces, el anion gap con ellos puede disminuir y el bicarbonato puede aumentar o puede aumentar el cloro. Entonces, nos puede dar una falsa medida y para eso nosotros debemos corregirlo. El gap corregido es igual al anion gap, lo que medimos acá, y toda esa expresión sumada a la multiplicación de 2.5 y en paréntesis 4 menos la albúmina que tenga el paciente. Yo les voy a compartir estas fórmulas. Si ustedes quieren hacer su cuadernito, yo se los recomiendo, de apuntar fórmulas, de apuntar tablas, de apuntar de todo lo que ustedes quieran. Eso es muy útil en medicina interna. Bien, aquí les voy a explicar bien por qué el anion gap es solo para acidosis metabólica y por qué el anion gap no es para otros trastornos. Veamos acá. Por la electroneutralidad, Pauling dijimos que existen sustancias positivas y sustancias negativas, ¿no? El que predomina acá es el sodio. Tenemos cierta cantidad de cloro, tenemos cierta cantidad de bicarbonato y tenemos un pequeño lugar acá al que nosotros le llamamos anion gap. Cuando en una acidosis metabólica aumentan los ácidos en la sangre o cuando en un shock aumenta el ácido láctico, estos ácidos empiezan a crecer en la sangre. Vean ustedes, aquí hasta aquí llega el valor normal. Y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué va a hacer el bicarbonato para hacer que compense? Para evitar, para tamponar, para amortiguar, va a disminuir. Y por eso es que nosotros vamos a encontrar en acidosis metabólica disminución del bicarbonato. Y vean el cloro a la acidosis metabólica con anion gap elevado también se le llama normoclorémico. Ahora, veamos acá. Nosotros tenemos esta cantidad de sodio, tenemos esta cantidad de anion gap, ni siquiera se modificó, ¿verdad? Y el bicarbonato disminuyó, pero ¿por qué disminuyó? Recordemos que los pacientes cuando tienen principalmente pérdida de bicarbonato, ya sean tubulopatías o sea diarrea, hay un pedazo que se pierde, ¿no? Este pedazo que se pierde lo va a tener que compensar el cloro. ¿Por qué no lo compensa el anion gap? Porque el anion gap son ácidos que se producen en poca cantidad. Recuerden ustedes que el anion gap no se produce regularmente. Es más, son tan pequeños que juntos hacen al anion gap. Entonces, cuando se pierde bicarbonato, la sustancia que aumenta es el cloro. Y por eso, a esta acidosis metabólica con disminución de bicarbonato con cloro elevado, se le llama hiperclorémico. En conclusión, la acidosis metabólica se divide en dos. Acidosis metabólica con anion gap elevado o normoclorémico y acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémico. Vean, esto sí es importante que ustedes se lo aprendan. Ahora, yo les respondo por qué solo para la acidosis metabólica tiene acción el anion gap. Recuerden que en los trastornos primarios no se puede calcular el anion gap porque el protagonista es la PACO2. Entonces aquí ya descartamos el uso del anion gap porque el anion gap únicamente está empleando bicarbonato. Aquí ni siquiera hemos mencionado la PACO2, entonces en las causas respiratorias no tiene acción el anion gap. Veamos, en alcalosis metabólica no tiene tampoco sentido calcular el anion gap. ¿Por qué? Se supone que nosotros
tenemos un ambiente alcalino. Entonces, no hay ácidos, se supone que es alcalino, ¿no? Y recuerden que el anion gap en sí nos da un crecimiento de ácidos. No hay en que haya una alcalemia con ácidos, y es por eso que tampoco se debe calcular el anion gap en alcalosis metabólica. Entonces, con esto yo les digo que el anion gap únicamente es para la acidosis metabólica. Bueno, aquí en conclusión, aquí resumo en estas frases los hallazgos del anion gap. Entonces es simple. Si el anion gap aumenta, el bicarbonato va a disminuir para amortiguar. Y allá lejos, 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 el APACO2 va a tratar de compensar. ¿Y cómo lo va a hacer? Disminuyendo también. Ahora, si el anion gap es normal, hay acidosis y hay acidosis metabólica, seguramente el cuerpo ha perdido bicarbonato. Pero bien, nosotros debemos buscar las causas en las que el cuerpo ha perdido bicarbonato, porque eso nos va a traer como consecuencia un aumento del cloro. Entonces, a este se le llama hiperclorón con anion gap normal y a este con anion gap elevado, normoclorémico. Bueno, ya hablamos, perdón, acá estamos hablando de la acidosis metabólica, hablamos sobre la importancia del anion gap. Bueno, pero se supone que cuando un paciente tiene acidosis metabólica, todo debe compensar, el aumento de gap debe ser proporcional a la pérdida de bicarbonato, a la disminución, mejor dicho, no una pérdida, porque no hay pérdida, sino que el bicarbonato está amortiguando. Entonces debe ser proporcional al número de bicarbonato. Pero, ¿qué pasa si el paciente ha tenido diarreas, el paciente se ha estado poniendo muy mal y nosotros sospechamos que tiene más pérdida de bicarbonato? Yo creo que el paciente tiene más pérdida, y ustedes se preguntan eso. Si ustedes quieren salir de dudas, deben calcular esto que se llama delta gap. El delta gap es bien fácil. Usan su anion gap, el anion gap que ya calcularon, menos 12. ¿Por qué 12? Porque 12 es el valor normal. Y 24 menos el bicarbonato que ustedes tengan. Y el resultado nos va a dar un número acá, un número de delta delta, que así se llama. Lo normal es encontrar un número entre 1 y 2. Si ustedes encuentran un número entre 1 y 2, ustedes pueden decir que este paciente tiene una acidosis metabólica con anión puro, únicamente, sin ningún otro trastorno asociado. Si este se eleva de 2, nosotros decimos este paciente tiene una acidosis metabólica con GAP elevado, más bicarbonato. O sea que el bicarbonato que tiene debería tener lo más bajo, pero el paciente tiene un poquito más de bicarbonato. Entonces, no quiero confundirlos con esos. Al final yo les voy a resumir bien esto. Y si el valor está por debajo de 1, de 0.4 a 1, nosotros decimos que el paciente tiene una acidosis metabólica con GAP elevado. Además, GAP normal. Quiere decir que el paciente, por un lado, está creando ácidos y eso está disminuyendo el bicarbonato, y por otro lado, el paciente está perdiendo más bicarbonato de lo que debería perder y dando cloro. Entonces, tiene por este lado un GAP elevado y por este lado tiene una acidosis con hipercloremia. Pero ya lo vamos a resumir para que ustedes lo entiendan mejor. Aquí básicamente es todo lo que hay que saber de los gases arteriales, y por eso les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan estudiarla más a profundidad y masticar la información muy, muy, muy despacio para que le puedan entender.